¿Sí se ven las imágenes? Sí, mi hermana. Aquí está. Bienvenidas Mujeres Unidas en Cristo. Su servidora Rosa Cecilia Sucre Robinson, miembro de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, República del Ecuador. Un saludo, como nos indica Romanos 16:16, que tenemos que saludarnos las iglesias de Cristo. El tema a tratar: todo lo que Dios hace es bueno. El contenido que vamos a analizar es previamente a poner unos conceptos básicos para asegurar un alto grado de comprensión del tema a tratar. La finalidad es conseguir que el acto comunicativo tenga los resultados esperados. Y los resultados esperados es que podamos fortalecer nuestra fe y confianza, homogeneizar los contenidos sobre el tema y concienciar sobre la necesidad de obedecer y servir a Dios. Los conceptos básicos son los siguientes. ¿Qué quiere decir la palabra promesa? Una promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello ciertas condiciones o reglas dadas. Existen diversos tipos de promesas. Ejemplo, prometer contigo no contar un secreto. El novio promete amor y fidelidad a la novia. Los funcionarios realizan una promesa de ley donde prometen trabajar en de los intereses generales del Estado. Un nuevo trabajo es una promesa de mejores tiempos. Un esposo es una promesa en su género. De todo lo que nosotros hablamos de este tipo de promesas, sabemos que no siempre se cumplen, porque el ser humano es imperfecto. Siempre usted ve allí ese hombre de rodillas, de amor allí, un corazón con velas formado, con una solemnidad tremenda que le ofrece a esa mujer amarle durante toda su vida. Pero la experiencia nos dice que no todos los hombres que se comprometen a amar y respetar a una mujer cumplen con esa promesa. No así Dios, que Él sí cumple con todas las promesas. Una promesa de Dios es un decreto de su parte que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones se cumplan. En la Biblia se muestran muchísimas promesas hechas por Dios y todas ellas se han cumplido. Una promesa hermosa que yo traje: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Si una persona que nunca ha leído la Biblia escucha esto que ha dicho Isaías 43:2, pensará que eso es una utopía. Sin embargo, quienes han estudiado la Biblia saben que eso es una promesa que ya ha sido concretada, que es una realidad, porque allí vemos nosotros al pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo y las aguas se han abierto para que ellos pasen. Ni siquiera los pies se han mojado, ¿ya? Pero ellos, los de los israelitas, están pasando en seco. Y en la imagen de más abajito vemos al ejército de Faraón. Ellos se están ahogando, se destruyó ese ejército. Es decir, que los que están en conformidad a lo que Dios ordena que se haga, ellos tienen la bendición y los otros están pereciendo. En la otra imagen nosotros tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, una historia muy conocida que Nabucodonosor quería que adoren esa estatua que está en la parte superior y ellos se negaron. Entonces les dijo que quien se niegue lo van a meter en un horno de fuego. Preferimos irnos al horno de fuego porque Dios nos salvará. Ellos tenían tanta fe en Dios, ellos no sabían si en realidad Dios iba a obrar o no iba a obrar en bien de ellos. Sin embargo, ellos tomaron la decisión que preferían morir quemados antes que adorar una imagen cuando Dios se los había prohibido. Entonces, aquí estamos viendo en imágenes
concretando esa promesa de Dios. La promesa de Dios, toda promesa exige condiciones, ¿ya? La obediencia genera bendiciones y la desobediencia genera maldiciones. Entonces, si yo quiero recibir una bendición de Dios, tengo que obedecerlo. Y en caso contrario, voy a recibir las maldiciones. La obediencia me trae las bendiciones, que todo cristiano debe de leerlas y saberlas. Deuteronomio 28, ¿ya? En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones, pero solamente he tomado el versículo 1 que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Está condicionada la bendición a guarde, dice, para guardar y poner por obra todos los mandamientos. ¿Ya? Asimismo está escrito, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te envío hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esa es una tarea que les dejo. Quien no haya leído Deuteronomio 28 tiene que leerlo, porque esa es una necesidad imperiosa que tenemos los cristianos. Caso contrario, nos va a ocurrir lo que anuncia Oseas que nos puede ocurrir. Las promesas de Dios tienen la finalidad de hacernos agradable el proceso de crecimiento y aprendizaje espiritual. Si creemos en ellas y damos los pasos necesarios, veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Aquí tenemos el Éxodo 19:5 que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes se dan cuenta aquí cómo Dios está poniendo una condición. Al lado está la imagen, dice, gracias Padre, porque soy su especial tesoro. Quiere decir que esa persona ya tomó la decisión de obedecer a Dios, por eso se siente especial tesoro. ¿Cómo alcanzar las promesas de Dios? Poniendo nuestra esperanza en Cristo. Él es el ancla del alma que nos mantiene en posición y firmes cuando los problemas y las tentaciones quieran alejarnos de Dios. Cargar y entonces abre otra cosa, Jesús. Cristo es el ancla al lugar santísimo, por eso al morir por nosotros se rompió el velo del templo. Ustedes saben que un ancla, cuando una embarcación está en el mar, en aguas profundas y quiere quedar quieta, tira el ancla, ¿ya? Es la única manera que ella esté fija y esté en una posición determinada. Jesucristo es nuestra ancla para que nosotros estemos en un lugar santísimo conforme a como Dios nos ha solicitado. Por eso dice aquí, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesucristo murió, se partió el velo del templo y entonces ya nosotros pudimos entrar al lugar santísimo, se cambió el sacerdocio, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec, es nuestro intercesor, es el camino, verdad y vida que nos va a llevar hacia el Padre eterno. ¿Cómo alcanzar la promesa de Dios? Nosotros tenemos que creer. Como dice 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que cumplir. Aquí dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay que cumplir las condiciones. Con calma y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Se está refiriendo a Abraham, que él esperó tantos años hasta su vejez para tener a su hijo. Para alcanzar la promesa de Dios tenemos que confiar en él, tener paciencia y someter nuestra voluntad a la suya. Es decir, tenemos que obedecerle. Ahora vamos a desarrollar nuestro tema, todo lo que Dios hace es bueno. Esas otras diapositivas eran para que nosotros hablemos el mismo idioma sobre lo que vamos a analizar en el desarrollo del tema. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, allí tengo una imagen donde se presentan cosas hermosas. Unos frutos, unos árboles, vegetación, armonía con las personas, flores, cosas hermosas.
Y el Salmo 45 que describe lo que seguramente viven todas ustedes y también lo vivo yo. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Porque si nosotros tenemos un corazón agradecido, tenemos tantas cosas que agradecer, comenzando por la luz del nuevo día que nos da el Señor, esa bendición cada día. Tenemos la familia, tenemos los hijos, tantas bendiciones que nosotros no nos alcanzaría el tiempo para enumerar todas esas cosas buenas que nos ha dado Dios. Por eso yo solamente he tomado unas cuantas. Aquí está la primera que yo traigo, cosa buena que hizo Dios. Creó un Edén, un paraíso, y creó al hombre y la creó a la mujer. Los creó a su imagen y semejanza. Qué bendición tan grande. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es una de las más grandes bendiciones que nos dio Dios. Y ustedes ya conocen cómo es que el hombre le pagó a Dios por esa gran bendición. Dios le dijo que no estaba prohibido comer de un fruto y que era lo único que le restringió. Todo lo demás se lo entregó en sus manos. Solo le dijo no comas de este fruto, pero por desgracia Eva cayó en la tentación de Satanás y no solamente que lo comió ella, sino que se lo dio a su esposo y vino se encadenó todas las situaciones que nosotros conocemos. He aquí otra de las más grandes bendiciones que yo considero. Seguramente la maternidad es una de las más grandes bendiciones. ¿A quién amamos más que a los hijos? Después de Dios son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habido en la juventud. ¿Qué más nos dejó Dios? Nos ha dejado la familia, ¿ya? La familia debe edificarse sobre las relaciones interpersonales positivas y estar iluminadas por la fe. El propósito de la familia es servir a Dios y está llamada a destruir las fuentes de pecado y muerte que la afectan. Aquí tenemos el caso de Josué 24:15, que dice, si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Allí hay unos puntos suspensivos porque ahí él dice, si al Dios de los amorreos, que bueno, un poco de cosas que él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. También ahorita nosotros tenemos multitud en ese entonces pues habían esos dioses de piedra, adoraban al sol, a la luna, qué sé yo, pero ahora nosotros en estos tiempos también hay situaciones que nos roban esa atención y no permiten que Dios ocupe el primer lugar, como es la tecnología, como es el amor al dinero, el amor al poder. Entonces vemos cómo la corrupción campea hoy en el día porque el ser humano no ha decidido servir a Jehová. La persona que sirve a Jehová está tratando de hacer el bien a los demás, no de cogerse el dinero del pueblo para usufructuar y dejar cuántas personas murieron con este problema de la pandemia cuando estaban los otros tratando de enriquecerse con los medicamentos que podían salvar esas vidas. Dice en Salmos 22:27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Siempre esa es la función de la familia. Pero aquí está yo diría, lo bueno en lo sumo, lo más grande, la más grande bondad del Padre y del Hijo, que es el amor que tuvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a sus unigénitos para que Él muera en la cruz de esa manera que nosotros conocemos, flagelado, vituperado, crucificado, y Él todo lo soportó, teniendo el poder de poder destruir a todos sus agresores. Él lo soportó por amor. No fueron los clavos los que sujetaron a Jesucristo en esa cruz, sino el amor que le tenía a la humanidad. Esa es la más grande bendición que Dios nos ha dado. En el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto para mí es lo más bueno que Dios pudo habernos dado, la bendición más grande que pudo habernos dado, porque sabemos que si Jesucristo no viene a este planeta a sacrificar su vida y a comprar nuestra salvación y nuestra vida eterna, jamás nosotros hubiéramos tenido esa bendición, ¿ya?
¿Qué otra cosa buena nos ha dejado Dios? Nos ha dejado la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está en Hebreos 4:12. Y también aquí dice que la escritura nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, nos da las normas de convivencia, nos ayuda para hacer nosotros unas normas de convivencia acertadas. Está en 2 Timoteo 3:16. ¿Ya? La Biblia aquí dice que sirve para refugio, para escudo, para camino, que es la luz, el timón, la brújula, el GPS que nos conduce, la puerta de la fe, la esperanza, la receta de la caridad. Todos los lineamientos que tiene que seguir una persona para crecer espiritualmente están dados en la Biblia. ¿Ya? Entonces, dice que esa palabra que está en la Biblia es palabra que sale de la boca de Dios y que no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es lo que Dios quiere que ocurra, y eso es una promesa, y eso que se cumple porque se cumple. ¿Ya? Otra cosa buena que Dios nos ha hecho, dice, es que Él, cuando nos da su palabra, nos instruye cómo hacer nosotros cuando es que hacemos las cosas malas, y por hacer las cosas malas tenemos consecuencias nefastas. Aquí vemos nosotros la destrucción del templo de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Está en Oseas 4:6. Allí está el muro de las lamentaciones, es la imagen. El único vestigio que queda del segundo templo de Jerusalén, erigido por Herodes y destruido por Tito durante la primera guerra judía. Esa es una foto que encontré sobre la destrucción de Jerusalén. Entonces, si estamos diciendo que Dios es bueno, ¿cómo es que estamos viendo también esto? ¿Ya? Entonces, ya por eso yo hice el preámbulo, el anticipo, que Dios es bueno, pero tenemos que ver cómo es que vamos a nosotros obtener esa bondad de Dios. ¿Ya? Dios siempre desea nuestro bien, pero no siempre ocurre lo que pensábamos que iba a ser. Aunque no entendamos en el momento, confiemos en Dios. Él siempre trabaja para bien de los que lo aman y obedecen. Está escrito en Romanos 8:28. Sabemos, además, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los llamados son las personas que han aceptado a Jesucristo como su personal Salvador y que se dejan guiar por el Espíritu Santo, que someten su voluntad a la voluntad de Dios para que Dios los transforme y vaya haciendo que se produzca el crecimiento espiritual. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Está esto en Jeremías 29:11, y quienes confían en Jehová, para ellos esto es una promesa, pero que no tiene precio. Aquí está la imagen de la promesa, ahí está la creación del Edén, ahí está el hombre y la mujer disfrutando, ¿ya? Pero ahí también tenemos otra imagen que es el arca de Noé. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el ser humano falló, porque del corazón del hombre solo sale iniquidad, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces decidió que iba a solamente Noé y su familia fueron los únicos que alcanzaron el favor de Dios. Y Noé, durante el tiempo que dice que fue alrededor de 100 años que él construía su arca, él les predicaba a todas las personas que iban allí a burlarse, a decirle, estás loco, en este lugar va a llover y que va a hundirse esa arca. Pero el arca sabemos nosotros que se hundió, y que se cumplió lo que Noé decía que iba a ocurrir, ese diluvio. En la otra imagen tenemos la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Aquí vemos nosotros que va huyendo Lot con su familia, pero la esposa de Lot les dijeron a ellos que no tienen que mirar para atrás, y ella miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué miró ella para atrás? Porque en su corazón estaba añorando esa vida pecaminosa que había en esa ciudad, que Dios la estaba destruyendo
justamente porque su calidad moral había descendido tanto. Aquí, en cambio, tenemos el pueblo de Israel que está atravesando a través del Mar Rojo. Entonces, esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Él nos hizo un paraíso. Él ha demostrado que Él, a pesar de todo lo que el pueblo de Israel le falló, porque Él andaba adorando dioses ajenos, ellos después clamaban a Él y Él escucha el clamor. Aunque nosotros hayamos pecado, hayamos hecho cualquier cosa mala, Él siempre nos perdona y nos escucha. Aquí tenemos el caso de Daniel en el foso de los leones. Él era un hombre de Dios y lo tiraron para esos leones no habían comido una semana para que cuando él entre lo devoren. Y sin embargo, un ángel le tapó la boca y no pasó nada, porque así es Dios. A los que son obedientes con él, los protege, está demostrado. Aquí más al lado tenemos una imagen de lo que le ocurrió a Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón que quemaron un incienso que no tenían que quemar. Entonces, con estas imágenes, yo quiero que se vayan formando la idea de que en nosotros vamos a esperar que Dios haga cosas buenas cuando nosotros estamos sometidos a Él, cuando hacemos la voluntad de Él, cuando no le fallamos. Allí tenemos derecho a reclamar las promesas. Pero si nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no nos interesa lo que Él piensa, o si no le duele que nosotros nos equivoquemos, entonces allí ya perdemos la bendición, ¿ya? Aquí tenemos una bendición que Dios nos da. En la santa palabra de Dios, Él nos explica y nos instruye cómo es que nosotros tenemos que conducirnos. Nos dice que hay dos caminos, un camino de muerte que conduce al infierno y un camino de vida que conduce al cielo. Y ahí le está diciendo en Jeremías 21:8, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Mira, yo he puesto delante de ti hoy vida para bien y la muerte para mal. En Deuteronomio 30:15. Nosotros estamos advertidos. Ahora, es nuestro libre albedrío elegir cuál de los dos caminos es que vamos a seguir. Si nosotros seguimos el camino del bien, entonces nos hacemos acreedores a esta bella promesa, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa niña dice, cuando tú pones toda tu fe en Dios, Él pone todas sus bendiciones en ti. Es una verdad que han dicho allí. Eso es un hecho, ¿ya? Todo lo que Dios hace es bueno. Sin embargo, por la insensatez el hombre tuerce su camino y después esta responsabiliza a Dios de sus hechos, ¿ya? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, ¿ya? El camino de Dios es recto. Si el hombre cae es porque él es insensato y es necio, porque Dios nos ha dado a conocer todo lo que tenemos que hacer. Sabemos que los que aman a bien, todas las cosas le ayudan a bien, pero es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ya? Sin embargo, aquí nosotros vemos que aquí Oseas también nos advierte qué va a pasar cuando Dios nos llama a salvación y nosotros no obedecemos y Él quiere que nosotros nos salvemos. Entonces hace lo que dice aquí en Oseas, ¿ya? Dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba con sus zarcillos y en sus joyeles e iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré en su corazón. Nosotros, muchas personas, yo me cuento entre ellas, esperamos que Dios nos lleve al desierto para que nosotros buscarlo a Él y realmente tomar en serio lo que Él nos está diciendo. Yo tuve que pasar la muerte de mi hija, la muerte de todos mis seres queridos, y en ese abismo del dolor en el que me sumergí, allí es que yo conocí a Dios como tenía que haberlo conocido. Yo sentí vergüenza que habiendo estudiado carreras tan difíciles, habiendo estudiado cálculo integral, diferencial, unas materias tan difíciles, haberlas aprobado, y era tan ignorante en el conocimiento de la Biblia. Entonces, Dios me llevó al desierto porque me había elegido. Entonces, allí lo conocí y ahora sé lo que sé. Si Dios no me hubiera quitado a mi hija y hubiera yo tenido la vida que tenía,
seguramente hubiera tenido haciendo lo que hacía. Trabaja y acumula bienes materiales y no es como ahora que yo lo tengo, todo lo que yo tengo es para el bien de los niños, de la comunidad. Trato de ayudar a todo el mundo, porque ahora sé que los tesoros en la tierra no sirven para nada, porque yo nací sin nada y sin nada me voy a ir. Y lo que va a quedar es lo que yo haga aquí en este mundo, y es el sentir que debe tener todo cristiano. Todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese fue el versículo que a mí me movió el piso y por el cual yo llegué a los caminos de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la preocupación que debe tener cada una de nosotros es cuál es la voluntad de Dios, porque yo tengo que cumplir esa voluntad de Dios si es que quiero ir al cielo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere? El día en que yo me muera. Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se imagina usted lo que puede ocurrir cuando nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no lo hacemos? Entonces, la preocupación más grande que debe de tener un cristiano o una cristiana es saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, para que él pueda ser acreedor a la vida eterna y a la salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La Biblia nos enseña cuál es esa voluntad. Quiere que pongamos en orden nuestras prioridades. Primero es Dios, siempre primero Dios, segundo la familia, el trabajo y después otras cosas. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Generalmente nosotros somos, al menos yo era católica, iba a la misa todos los domingos, hacía obras de caridad, qué sé yo, pero Dios era, ¿cómo le digo? No era lo que es ahora, era diferente, ¿ya? Nació mi hija y mi primer lugar era mi hija, no era Dios. Entonces, ahora mi hija no está, ahora es que Dios es pero es que Él me llevó al desierto porque de otra manera yo no hubiera cambiado como cambié. No hay mujer más valiosa que la que pone primero a Dios en su corazón. Quiere que leamos y guardemos su santa palabra, porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y ahí en Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es vital que estemos informados, preparados y que nosotros actuemos bíblicamente, o sea, que obremos de acuerdo a la palabra, nos está diciendo esa imagen. Quiere que no seamos oidores de su santa palabra, sino hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Se retira del espejo y ya no ve nada, ¿verdad? Entonces, así mismo, si yo solo oigo la palabra, es algo como verme en un espejo, ¿ya? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, los que oyen y la guardan, ¿ya? El que tiene mis mandamientos y guarda esos mandamientos, ese es el que me ama. Y quiere Dios que le demostremos el amor obedeciéndolo, ¿ya? El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. 14:21, ¿ya? Entonces, aquí dice, quiere que seamos mujeres virtuosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y aquí tenemos una diapositiva que me parece que es cruda, pero es una gran verdad. Mujeres bellas, muchas. Mujeres virtuosas, pocas. Dios las bendiga, les dé sabiduría y fortaleza para seguir adelante. Porque hay que leer todo el Proverbio 31 para saber todo lo que, las condiciones o los requisitos que tiene una mujer virtuosa. Quiere que eduquemos bien a los hijos para que reflejen a Dios en el hogar, en la familia y en todos los actos de su vida. Aquí tenemos el caso de la madre y la abuela Loida. Es una enseñanza que a mí me parece muy linda que se da en la vida de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Significa que esa abuela y esa madre, escuché una predicación que el papá de Timoteo no era cristiano.
Y la madre era la cristiana y la abuelita. Y mire cuánta influencia tiene la madre, que ellas, la madre y la abuela, lograron hacer de Timoteo un hombre de Dios que se registra en la Biblia, ¿ya? Entonces, las madres y las abuelitas están llamadas a hijos con temor de Dios, que ellos conozcan a Dios. Quiere que tengamos comunión íntima con Él mediante la oración. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nosotros tenemos que consultar todo con Él y hablar todo con Él. Cuando tenemos un problema, primero lo que estamos haciendo generalmente es coger el teléfono y llamar a la amiguita Chanita, a la Juanita, y qué te parece y qué me aconsejas. Lo correcto es que nos arrodillemos y pidamos a Dios que nos dé discernimiento. El ser humano tiene que pedir todos los días discernimiento y sabiduría divina, esa que está llena de misericordia y de buenos frutos, y que Dios se la dará abundantemente y sin reproches. Así dice la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Y leí una charla que decía que los cristianos, cuando tenemos una situación, se nos pueden presentar 20 caminos con soluciones aparentemente todas buenas, la una más excelente que la otra, pero que nosotros tenemos que pedir discernimiento a Dios, porque de esas 20 buenas, solo una es la que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros, solo los que tienen discernimiento, podrán hallar cuál es la que se ajusta a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque dice que cuando nosotros estamos en el vientre materno, ya Él está dándonos el propósito que vamos a tener. Quiere que tengamos fe y que oremos por los demás. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, dice Mateo 21:22. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Dios nos está mandando que tenemos que orar por todos los santos. Y aquí está una imagen que nosotros cuando estamos con Dios, hombre, mujer con Dios, somos una triple cuerda que difícilmente nos podrán derrotar. Aquí dice que Dios quiere, porque estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que cumplamos nuestro rol de esposas, que seamos la ayuda idónea del varón. La mujer virtuosa es una corona de su marido, mas la mala es como carcoma de sus huesos. Está escrito en Proverbios 12:4. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Escrito en Proverbios 31:11-12. Estos son los atributos de la mujer virtuosa. Ese hombre no tiene que andar celando ni preguntando dónde te fuiste, porque esa mujer no es la que abandona el hogar para irse a la discoteca, irse con los amigos y que estoy estresada, que yo necesito desestresar. Ella vive feliz con su marido y sus hijos. Valora que es una bendición. Quiere que vivamos en paz y armonía en el hogar, dando buenos ejemplos a los hijos. La mujer virtuosa está descrita en 31, 28, 29, se levanta y sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Esa es la mujer virtuosa. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Está dicho en Marcos 10:12. Aquí tenemos la imagen de una mujer no virtuosa. ¿Qué está haciendo ella? Está peleando con el marido y el hijo atrás de la pared, marcando a ese hijo. El día que él crezca va a ser exactamente lo mismo, porque esa es una cadena de maldición que ellos están elaborando ahí para su hogar y sus nietos, cuando tienen que hacer lo que hacía la madre Eunice y la abuela Loida, ¿ya? Aquí dice, quiere que seamos obedientes, agradecidos y fieles, que jamás nos separemos de él. Aquí tenemos el Romanos 8:38-39. Este es el versículo con el cual yo a mis soldaditos de Jesús se los hago repetir. Este es el compromiso de ustedes y se lo saben toditos de memoria. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa debe ser la enseñanza que le demos a cada niño del planeta. Y si la madre y el padre no son cristianos, es un llamado que tenemos las mujeres cristianas. Tenemos que preocuparnos por esos niños que no tienen quien les enseñen. Mi preocupación no son los niños hijos de los cristianos, no son las mujeres cristianas que al final ustedes se reúnen y ya a la una a la otra el hierro aguza el hierro, yo lo sé. Pero mi preocupación son esas mujeres que no tienen a Dios, esos maridos que no tienen a Dios, esos hogares y esos pobres niños
que sufren las consecuencias de no tener a Dios, porque la maldad que se ve en el mundo es la consecuencia de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Quiere que sepamos que nuestra identidad viene de Dios, porque somos mujeres perdonadas, amadas y escogidas por Dios. Toda mujer cristiana es cristiana porque Dios la amó, por eso la perdonó, la redimió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está en Gálatas 2:20. Nosotros sabemos lo que significa la identidad. La identidad es saber quién soy, de dónde provengo. Yo no tengo que sentirme más que nadie, pero tampoco me puedo sentir menos que nadie, porque soy hija de un Dios, de un rey, soy una princesa, ¿ya? Y así es cada una de ustedes que han aceptado la salvación que Cristo nos da. Pero pobrecita esa gente que no tiene a Dios, se sienten una basura. Por eso yo me preocupo tanto de ellos y les pido por favor que oren por ellos, para que alguna persona llegue a ellos y ellos también sean llamados a ser hijos de Dios. ¿Ya? Quiere que tengamos un corazón agradecido. Si Jesús murió por la humanidad, nosotros debemos de vivir para Él. Un corazón agradecido es el principio de la grandeza. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Está en Colosenses 3:17. Dios quiere que vistamos la armadura de Dios para que seamos vencedores en la guerra espiritual. Muchas personas ni siquiera escuchan guerra espiritual. Ah, no, eso es de los pentecostales, eso es de los aquí, eso es de allá, que nosotros no, que por aquí, que por allá. Caramba, si está escrito en la palabra de Dios, ahí está en Efesios 6:14-17. Y nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios, luego tenemos que cumplir. Aquí dice que nosotros tenemos que vestir la armadura de Dios para que seamos vencedores en una guerra espiritual. Nosotros vivimos esa guerra todos los días. Todos los días tenemos dos voces dentro de nosotros que nos hablan, la una para que hagamos lo bueno y la otra para que hagamos lo malo. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer lo que Dios nos manda hacer, no lo que Satanás nos pone de tentaciones. Satanás está siempre tratando de tentarnos para hacernos sentir deprimidos, para hacernos sentir infelices, para hacer que nosotros tengamos pereza de compartir el evangelio, para hacer tantas cosas, que no tengamos genio para atender a nuestros hijos, a nuestro esposo, que no tratemos de hacer nada por los demás, ¿ya? Tiene que ponerse el casco o yelmo de la salvación para proteger el pensamiento, porque pensamientos, pues, al mismo Jesucristo el diablo se atrevió a tentarlo, pero ¿cómo no nos va a tentar entonces a nosotros? Y dice que tenemos que ponernos ese casco para que nos proteja el pensamiento, porque él viene a ponernos pensamientos negativos. La coraza de la justicia para proteger nuestro corazón, el cinturón de la verdad, porque nosotros tenemos que proclamar la verdad de Jesucristo, que es la verdad que hace libres a las personas y se refiere al evangelio de la paz. Tenemos que tener el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Allí está hablando de que hay, entonces, si hay dardos, entonces estamos en guerra, pues, dardos de fuego del maligno, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado del apresto del evangelio de la paz. Nosotros estamos en una guerra espiritual y quienes, los padres, tienen que enseñar a los hijos a guerrear, a que ellos aprendan a conocer cuál es la voz, cuándo les está hablando el diablo y cuándo les está hablando Dios. Entonces, ¿y cómo vamos a saber eso? Me dicen a mí, porque lo que está escrito en la palabra, eso es lo que Dios dice. Y lo que no está escrito en la palabra, eso es lo que el diablo dice. Esas son mentiras del diablo. Nosotros tenemos que leer sobre la palabra de Dios en lo que respecta a guerra espiritual, porque él nos manda a que, dice, el diablo anda como león rugiente tratando a quien devorar. Dios nos advierte y nos da armas e instrucciones. Yo en mi campaña publicitaria Enseñemos Valores hice un estudio así minucioso, adaptado a la mente del niño, para que me entiendan todo y como 3 meses me duró ese estudio. Lamentablemente no todas las personas se interesan por ese tema. Quiere que trabajemos para dar a conocer las buenas nuevas del evangelio, que todos conozcan la verdad que nos hace libres, ¿ya? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está dicho en 1 Corintios 15:58. Y aquí en esta imagen dice,
soldados de Cristo, en esta guerra espiritual, apresurémonos a rescatar las almas que Satanás tiene cautivas. Nosotros sabemos cómo la droga tiene cautiva ya a un porcentaje elevadísimo de la juventud. Inclusive ahora por lo que están haciendo esos estudios virtuales, pero antes ya estaba esa droga, ya estaba hasta en la escuela. Entonces, hay tantas, está la nomofobia, que es la adicción al celular. El diablo siempre anda inventando cosas con las cuales tiene encadenados a los seres humanos. Y es tiempo de evangelizar a todo el mundo, porque solo la verdad del evangelio es la que tiene el poder para hacernos libres. Cuando nosotros buscamos a Jesucristo, a Dios, Él ve de qué manera lo hace, pero como dije yo en la primera diapositiva, si yo me pongo a contar todas las cosas donde veo la mano de Dios obrando en mi vida y en la vida de los seres que me rodean, yo no alcanzaría en días, ¿ya? Entonces, quiere que todos obtengamos la salvación y la vida eterna que ofrece a los que aman y obedecen a Dios. No es a todos que van a tener esa salvación. Todo el mundo tiene que saber que de la manera que está escrito, para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio, que vamos a ser sometidos a un juicio. Así está escrito en Hebreos 9:27, ¿ya? Que vamos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está escrito en 2 Corintios 5:10. El tribunal de Cristo es esa imagen que dice allí. ¿Ya? Ahora, Dios quiere que nadie se pierda, que todos logren alcanzar la salvación y la vida eterna que ofrece a los que le aman y obedecen. Aquí está el final de los que no obedecen a Dios, el infierno. Y no es que me estoy inventando, está escrito en Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. El final de los que sí obedecen a Dios, el cielo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquí dice, las personas, muchas personas dicen, ese es un cuento que se inventan los hermanitos, los aleluya. Eso creen ellos, pero es porque, ya lo dije anteriormente, en mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento la que hace que la persona actúe como un necio. No tiene sabiduría porque la sabiduría viene de Dios. Entonces, aquí dice que no es que no va a haber ese juicio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está escrito en 2 de Pedro 3:9, ¿ya? Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ese versículo en toda cosa que yo hago lo pongo, porque yo realmente he tenido una vida que yo creo que otra persona que hubiera vivido mi vida estuviera en un manicomio, y yo estoy aquí. Dios me ha restaurado, me ha salvado, ha llenado mis vacíos y me siento una mujer realizada, feliz. Me ha salvado de morirme del COVID y ahora sé que tengo que trabajar mucho más que antes, tratando de guiar a los niños de mi proyecto que tengo de mi ministerio infantil Soldadito de Jesús. Porque por fe yo veré levantarse una nueva generación pura de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Las niñas se enamoran, qué sé yo. Oye, mira, mija, ese niño no te va a comer. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Me divorcio, pues? Si me sale mal, me divorcio. O sea, no tienen valores. Ellos el matrimonio para ellos, si tienen 10 mujeres o 10 maridos, es lo mismo. No da. El matrimonio es un sacramento sagrado hecho por Dios. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Y si él hubiera querido que el hombre tenga 2 mujeres, hubiera creado 2 Evas, pues. Él le creó una Eva para un Adán. Entonces, si hubiera querido que la mujer tenga 2 maridos, hubiera creado 2 Adanes, pues. Entonces, nosotros tenemos que inculcar en los niños ese hecho de que tienen que ser ellos
fieles. Falta de fidelidad es lo que tiene el hombre, y por eso, hombre y mujer ahora en los tiempos actuales, y por eso los matrimonios se diluyen y los que son afectados son los niños por desgracia, ¿ya? Y sea la gloria, la honra, la alabanza a Dios y a usted. Muchas gracias por compartir. Esta es la conferencia que yo les había preparado y espero que haya, quítale eso ya, hayan ustedes, les haya llegado al corazón y que se cumplan las expectativas que tenían cuando me pidieron que yo comparta esta información con ustedes. Es una carga que existe en mi hombro. Yo me recuerdo que cuando estaban los apóstoles, todos ellos eran para ir a los israelitas. Todo era para los israelitas porque Dios vino fue para ellos. Y acuérdense cuando esa mujer que no era israelita le fue a pedir un milagro a Jesucristo. Él le dijo que por qué le va a dar la comida de los amos a los perrillos. Pero ella le dijo, Señor, si aún los que comen, los perrillos que están al lado de la mesa de sus amos, entonces, mujer, qué fe que tienes tú, te has salvado. Nuestro compromiso debe ser de tratar de llegar a las personas que no conocen a Dios, que no conocen, porque de alguna manera nosotros conocemos. Yo cuando los niños, hijos de mujeres cristianas, de hombres cristianos, a mí esos niños no me preocupan, porque ellos ya tienen a sus padres que les enseñan, pues, ya ellos ven el ejemplo de los padres. Y los otros niños que sus padres no son cristianos, ¿qué pasa con ellos? Y son la mayoría ellos, pues. Los que no conocen a Dios son la mayoría. Los que conocen a Dios son la minoría. Entonces, ¿quiénes somos los llamados a llevar ese evangelio y a tratar de influir en esa nueva generación? Somos nosotros. Tenemos que levantar una nueva generación pura conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Usted me dirá, bueno, yo quisiera ayudar, pero usted está en el Ecuador, yo estoy en tal parte, en otro país. Pero usted puede ayudar. Yo tengo mi campaña, yo todos los días la publico. Usted puede hacerla, publicarla en su página, hacerle llegar a los niños. Yo no sé, sí se puede. Cuando se quiere, se puede tomar la decisión de hacerlo. En todo caso, eso es también de esa manera me estoy justificando, porque a mí me llegan invitaciones de muchos países y me mandan invitación para esto, para lo otro, y yo la verdad que no asisto. ¿Pero por qué no asisto? Porque yo digo, ustedes que abusa el hierro, ustedes ya saben, ya están, como quien dice, en el camino de la recta, ya están en el camino recto, no se van a tropezar en ninguna parte. A mí me preocupan los otros, los que andan por su necedad, el hombre tuerce su camino, por allá es que yo ando. Y me acuerdo que cuando le hizo Dios el llamado a Pablo y le dijo que él está para que vaya a los gentiles, yo ahora siento que soy un Pablo, pero una silueta, una miniatura de un Pablo, porque yo no tengo la capacidad que él tenía, ni los atributos tan que nosotros conocemos quién era Pablo. Pero yo tengo esa inquietud en mi corazón que me preocupan los niños y los hogares y los matrimonios y las personas que no conocen a Dios más que las que conocen a Dios. Hermanas, este ha sido mi estudio. Estoy dispuesta para contestar cualquier inquietud. Perdónenme porque cada loco tiene su tema. Cada loco tiene su tema y mi tema es ese. Y ya tengo 73 años, luego ya soy viejita. Y quítenme pues ese tema a mí. Me dicen aquí mis familiares que tanto que trabaja hasta tanto. Ya es tiempo de que vámonos para acá. No, es que mi soldadito, no es que yo tengo. No me lo pueden quitar porque ya soy viejita. Pues. Entonces, ese es mi pensar y yo no sé qué les parece a ustedes. Ustedes me pueden convencer de que haga lo contrario de lo que yo creo que debo de hacer. ¿Qué me dicen, hermanas? Amén, hermana. Gloria a Dios. Amén. Amén. Estoy dispuesta, me dijo Anita Briones, que después de que ya termine la charla, yo estaba que miraba el reloj, comenzamos, me dijo que máximo 1 hora me puedo extender. Terminé